La sangre de cada persona es diferente. Ahmad Asimov lo aprendió por sí mismo con bastante precisión. Y no se trata del grupo o del factor Ra. Lo principal es el sabor. Una tiene un sabor ligeramente dulzón, la otra es demasiado salada, la tercera tiene un ligero amargor. También hay simplemente agrio, pero Ahmad ni siquiera podía olerlo, como a vino viejo y podrido. Ahmad no podía vivir ni un día con un chico que tenía la sangre agria y lo abandonó, lo que finalmente le salvó la vida. Ahmad amaba la sangre, como el vino, como el zumo. No era embriagadora, pero tenía algo que era imposible rechazar. Era una especie de narcótico líquido. Sin ella, Ahmad, como un drogadicto cualquiera, se derrumbaría literalmente. Mató a 4 niños de entre 3 y 7 años. Otros 4, por diversas circunstancias afortunadas, sobrevivieron. Los necesitaba a todos para una cosa. Parece una locura, un disparate. Sin embargo, el veredicto del Tribunal Regional de Andijan puso todo en su sitio. Ahmad Asimov fue condenado al pelotón de fusilamiento por asesinatos con especial crueldad y cinismo, vampirismo. Asimov bebió su primer trago cuando aún servía en el ejército. Una vez tuvo una violenta pelea con un compañero y durante el combate le mordió la mano. Se tragó la sangre y luego, esto es por supuesto, asunto de médicos y psiquiatras, que por cierto le reconocieron absolutamente sano y cuerdo. En general, volvió a saltar a la mano y empezó a chupar sangre literalmente. El colega se quedó estupefacto. A partir de ese momento, Ahmad se dio cuenta de que la sangre era para él. Sabía bien, muy sabrosa. Pronto, en circunstancias poco claras, escapó del ejército. Fue capturado, condenado a varias penas, por deserción, por fuga. Aún así se escapó, la última vez en 1992 de una prisión de Bukhara. Más tarde, en el tribunal, lo explicaría así. No podía vivir sin sangre. Me di cuenta de que la más deliciosa es la sangre de los niños. Necesitaba niños. Y para eso necesitaba la libertad. Así lo llamaba. Caza. Y se llamaba a sí mismo cazador. No, por supuesto, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era una locura, un salvajismo incomprensible. Pero no podía evitar cazar. Algo en mi cabeza hacía tic-tac y quería bebérmelo. Podía correr por la habitación, irme en bicicleta, pero seguía teniendo sed, aunque me matara. Su primera víctima fue Sodiq John, de Furaños, hijo de los propietarios, cuya familia Asimov había contratado como jornalero para perderse tras escapar de la cárcel. No le costó convencer al niño para que un día diera un paseo en bicicleta por Tashkent. Sin embargo, en todos los casos posteriores, Asimov no cambió su sencilla táctica, tan sencilla como la propia credulidad del niño. Ofrecía a todos una brisa rápida y un rápido regreso. Nunca pinchaba. Los niños hacían cola para coger su bicicleta. Él elegía, normalmente la más bonita. Arrastró a Sodikion durante casi un mes. Primero a Bukhara, a casa de su tío, para comprar jeringuillas y pastillas psicotrópicas. Luego a Andijan. Luego a Arslanbob, en Kirguistán. Presentaba al chico a todo el mundo como su sobrino. Así ocurrió con la segunda víctima, la tercera y la octava. Según la propia confesión de Asimov, bebía sangre de Sodiq Chon todos los días. Y todos los días lo violaba, lo golpeaba y sobre todo le gustaba apedrearlo. Sin embargo, le daba té dulce 3 veces al día para evitar que se agotara y sobre todo que muriera desangrado. Pronto el niño le aburrió. Siempre estaba dando la lata, suplicando volver a casa. Después de pensarlo, Asimov decidió tirarlo a una cascada, cosa que no tardó en hacer. Pero se puso un poco sentimental. Al ver que el acantilado era demasiado alto, Asimov descendió unos metros más para que el impacto con el agua no fuera tan fuerte.
Un niño, después de todo. Después de Sodiq John, le tocó el turno a Sisbek, de 6 años. Tuvo suerte. Por alguna razón, a Asimov no le gustaba su sangre, muy agria. Así que no tardó en dejarlo en casa de los siguientes dueños, que lo acogieron para pasar la noche. Sin embargo, a cambio, se llevó consigo al hijo de 7 años de sus anfitriones. Lo más sorprendente es que nadie lo buscaba. Sus padres, sí, salieron literalmente corriendo. Recorrieron Uzbekistán de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. La policía, como de costumbre, mantuvo la calma. Ya se sabía su nombre y apellidos, y estaba su fotografía, que por cierto tenía un rostro muy amable, incluso guapo, de un chico de 22 años. Asimov fue capturado por casualidad. En Nochevieja vino con otro de sus sobrinos al pueblo de Butacara, cerca de Andijan, a visitar a su amigo, con el que había confraternizado en la cárcel. Se sentaron y tomaron una buena copa. Akhmat se quedó dormido, pero el amigo se puso a hablar con su sobrino. Lloraba y lo contaba todo, sobre jeringuillas y violaciones, e incluso sobre cómo Akhmat le había obligado, Yablon, a apuñalar a otro chico, Tulkin, hacía unos días. De lo contrario, prometió matarlos a los dos. El amigo, con la sobriedad a flor de piel, corrió a ver al policía local del barrio. Este le envió a una dirección muy concreta, más allá de las fronteras de Uzbekistán. Una hora más tarde, Biloldin, así se llamaba el amigo, acudió de nuevo. Esta vez le pidieron que fuera aún más lejos. Durante toda la noche, Biloldin estuvo yendo y viniendo entre la casa y la comisaría, temeroso de que Akhmat no se despertara. Por la mañana, habiendo perdido la paciencia, el policía y su compañero fueron a la casa donde Akhmat olfateaba tranquilamente. Todo el transporte de Akhmat consistía en una bicicleta vieja, destartalada y desgastada. Se desplazaba en ella por pueblos y aldeas, recorriendo a veces cientos de kilómetros al día. No llevaba mochila ni bolsa con sus pertenencias, solo una camisa y unos pantalones ligeros, y en el bolsillo una navaja y un bote de vaselina. Según los policías que realizaron experimentos de investigación con él tras su detención, Asimov era un hombre increíblemente grande, con una especie de fuerza similar a la de un toro. No le asustaban ni la lluvia ni el frío, e incluso ofreció en más de una ocasión el abrigo del carrito de su detenido a los agentes, que estaban helados, diciendo que ya hacía bastante calor. Explicaba su fuerza y su salud simplemente: sangre, y añadió: solo se debe beber sangre caliente, de lo contrario no serviría de nada. Un operativo vomitó tras estas palabras. Entre las últimas víctimas de Asimov se encontraban un niño de 3 años que robó de un jardín de infancia de Katakurgan, y su propio sobrino, Behzod, de 10 años. El padre de Behzod, naturalmente ajeno a todo, suministraba a Akhmat píldoras psicotrópicas y jeringuillas a petición suya. Akhmat ahogó al bebé en una zanja después de que se hiciera caca de miedo en el autobús. Behzod consiguió escapar de milagro. Lo primero que hizo fue correr a la policía. Sin embargo, su historia fue considerada una fantasía infantil. La investigación del caso de Asimov se prolongó durante mucho tiempo. Se recogieron pruebas y todo tipo de detalles. Hubo muchas visitas a los lugares donde se cometieron los crímenes, durante las cuales el propio Akhmat sacó los cadáveres de sus víctimas de tuberías y zanjas. Según los agentes, era increíblemente tranquilo y comedido. Estaba preparado para todo, y sobre todo, para la muerte. Hubo, sin embargo, un momento en que toda su contención y calma se desprendieron como una hoja de parra de Adán, e intentó suicidarse. Ocurrió durante uno de los experimentos de investigación. De camino de Samarcanda a Andijan,
Asimov fue encerrado durante la noche en el centro de detención preventiva del Departamento de Policía del distrito local. Los detenidos allí, tras enterarse por sus canales de qué clase de héroe había llegado allí, tuvieron una rápida reunión y todos ellos lo bajaron. Después de eso, Asimov exigió una celda de aislamiento en la que permanece hasta el día de hoy. Según el juez R.I. Kamdamova, que se encargó de su caso y le visitó en la cárcel con bastante frecuencia después del veredicto, Akhmat empezó recientemente a creer en Dios y comenzó a hablar con las almas de los niños que había matado. Estas almas, según él, le prohibieron solicitar el indulto. Sus familiares se negaron a acudir a su última reunión. Sus amigos y conocidos le repudiaron. Se quedó solo. Pero no, tiene consigo El Capital, el único libro de la biblioteca de la cárcel que, según sus propias palabras, ya ha leído 3 veces y va a leer la 4ª. ¿Por qué le atrae tanto es un misterio?